Qué gusto, mis queridas amigas y amigos, compartir esta mañana una jornada informativa cuando precisamente todo el país está a la expectativa de la vigencia del nuevo Código Penal Integral. ¿Qué disposiciones tiene? Mucha gente ha hablado de todo respecto de esta nueva norma que ya es ley de la República. Esta mañana está con nosotros el destacado penalista quiteño, el doctor Ramiro Román, para que nos dé una versión respecto de lo que va a significar la aplicación de este instrumento legal y cuáles son las disposiciones más importantes que ella contiene. Muchísimas gracias, doctor, por venir esta mañana. Quisiéramos que por favor usted nos dé una visión respecto de lo que significa la importancia de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los ciudadanos. Bien, lo que yo puedo decirles es de que el derecho penal es algo que limita la actuación de los seres humanos. Que tenemos ahora una norma que nos va a limitar. Nos va a limitar, ¿por qué? Porque si estamos en un Estado constitucional y garantista de derechos, el derecho penal es un avance para restringir derechos. ¿Por qué? Porque si nosotros cumplimos o hacemos cosas o no hacemos algo, tenemos una descripción y una sanción. El derecho penal, por obvias razones, debe ser considerado como una última oportunidad o la última ratio, pero vemos nosotros que hay una expansión del derecho penal ahora. El Código Orgánico, especialmente en lo que tiene que ver con los tipos, tiene en concreto 77 nuevos tipos penales. Vemos nosotros también que existen posibilidades de cambios en el derecho procesal. Ahora ya hablamos desde la culpa, no solamente desde el dolo. ¿Qué significa esto? Que los actos negligentes, los actos imprudentes, los actos inobservantes de la ley y los reglamentos están directamente dentro del Código Integral Penal. ¿Eso qué significa? Que la expansión lo que ha hecho realmente desde mi punto de vista es limitar más la actuación de las personas en la sociedad. Te portas mal, tú tendrás una sanción. El derecho penal lo que hace es describe y da su penalización, sus penas, que no necesariamente son multas, sino ir a la cárcel. Esto quiere decir que la política criminal también ha sido creando nuevos centros carcelarios. Los centros carcelarios, por obvias razones, vemos nosotros que mal o bien han sido tomados en cuenta para hacer la reunión de varios grupos de personas. Esos varios grupos de personas tienen que ser catalogados en su peligrosidad y básicamente yo creo que el trabajo no solamente tiene que ser en rehabilitación, sino una reinserción social. Yo creo que el trabajo que tenemos hoy los ecuatorianos, o desde el 10 de agosto los ecuatorianos, es no solamente establecer que hay un nuevo código para reprimir, un estado de represión se llama, sino también tenemos que entender que tiene que haber una resocialización de todas las personas que tengan una conducta o que hayan cometido una conducta penal. Esto es muy importante. Yo pienso que los ecuatorianos tenemos que ser realmente, más allá de que seamos abogados o no, tenemos que revisar este instrumento legal que es tan importante porque, como dice el doctor Ramiro Román, son 77 tipos penales nuevos que están insertos en este código. También se habla de 10 infracciones que ahora pueden costar días de libertad. Pongamos ejemplos de algo que la gente debe más o menos dimensionar de lo que está ocurriendo a propósito de que se apruebe esta ley. Ya no es proyecto, sino la ley que está en vigencia. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, tenemos el feminicidio, que por obvias razones ha sido expandido. Yo lo veo como una expansión. Ahora queremos darle importancia directamente a la mujer. Me parece muy bien. Yo soy un hombre que considero que la mujer debe tener su importancia en la sociedad y de hecho la tiene. Pero por obvias razones se ha querido mantener que a la mujer cuando se realiza muerte o se va contra la vida de ella, tiene que ser tratado en un solo tipo penal. Por obvias razones antes teníamos el regicidio, teníamos el conyugicidio, pues ahora ya lo pusieron como feminicidio. En todo caso también veo que hay el delito de discriminación. Es muy importante entender que todos somos iguales ante la ley, tenemos derechos y obligaciones. Pero la discriminación trae consigo, por obvias razones, que se acepte a grupos que se han considerado vulnerables más que nada
y a personas que tienen diferentes condiciones en la sexualidad o en el sexo. ¿Esto qué significa? Que tienen que ser muy cuidadosas las personas de respetar la manera de pensar en la sexualidad. Eso es lo que dice el código. Existe también una parte de lo que significa simulación de secretos, todo lo que significa también el sicariato. Ya está tipificado el sicariato como tal. Antes lo teníamos como asesinato como tipo, antes como homicidio calificado, hoy ya decimos sicariato como tal. Esto quiere decir que se paga para quitar la vida a alguien. Y hay una dualidad. ¿En qué sentido? Dentro del tipo penal tenemos pluralidad de sujetos. Siempre el sicariato hablará de pluralidad de sujetos. ¿Quién paga y quién es el que comete el acto? Eso quiere decir que también ya vamos desapareciendo términos como pandilla, por ejemplo, que era un término utilizado desde España franquista, entre otras partes, para establecer ya la pluralidad de sujetos en 2 o más, ya no en 3 o más. Por otra parte, también yo creo que se ha dado importancia a todo lo que significa los falsos profesionales. La culpa, por ejemplo, dentro de esto va a comenzar a tener mucha efectividad. Ya no hablamos de un causalismo ni un finalismo. ¿Qué significa esto? Que la dogmática penal ya llegó a un funcionalismo. ¿Cuál es el acto funcional? Nosotros hablamos aproximadamente desde 1980 para acá, en el mundo occidental, en Europa básicamente, en Alemania, entre otros países, en lo que se ha establecido el acto funcional. ¿Quién hace un acto de función? Lo hacemos todos en el rol que cumplimos en una sociedad de riesgo o peligro. Hay delitos de riesgo y hay delitos de peligro. Si nosotros, por obvias razones, estamos conduciendo un vehículo, estamos todo el tiempo dentro de un riesgo que puede terminar en un peligro. Si nosotros habitamos un edificio y estamos en el último piso y bajo nosotros está un departamento donde existe un lugar donde está una cocina y eso está operando con gas, puede tener una fuga de gas y puede afectar la salud o la vida de las personas que habitan en los varios pisos. ¿Qué es lo que sucede? Que esa negligencia que pudo haber yo tenido justamente tiene que ser tomada en consideración para ser juzgada. ¿Por qué? Porque la culpa va a llegar justamente a establecer que en el rol, en el cuidado que debo tener, debo mantener justamente una relación con los demás, porque cada persona cumple un rol. En todo caso, veo también que hay delitos informáticos, el derecho penal económico ha sido ampliado también dentro del funcionalismo. El derecho penal económico. Sí, económico. ¿En qué consiste esto? El derecho penal económico es genérico. Nosotros tenemos dentro del derecho penal económico todo lo que es informático, tenemos todo lo que significa la parte de la protección al medio ambiente. Por eso usted puede darse cuenta que ahora ya no tenemos los tipos como antes, que se decía reforma al Código Penal para tratar sobre el medio ambiente. Ahora ya no es así. Si yo vierto desechos a un río, por ejemplo al Machángara, que es un río tan contaminado, realmente tendré que cuidar mucho esto porque va a ser sancionado directamente. Mi acto negligente de producir que los desechos de mi fábrica o del lugar de trabajo vayan a un río donde estoy protegiendo primero la vida de las personas que pueden consumir el agua de ese río, los animalitos o los peces que puedan vivir allí, pueden producirse también el ambiente dentro de lo que tiene que ver con el aire que respiramos, es decir, se protegen varios bienes jurídicos. Eso quiere decir que se está hablando ya de delitos de peligro abstracto, con varios bienes jurídicos que están siendo violados, ya no solamente uno, que serían delitos de peligro concreto, como por ejemplo quitar la vida a una persona, asesinar a una persona, un delito de peligro concreto, voy a eso nada más. Que es muy importante. Yo creo que los ciudadanos ecuatorianos poco a poco tenemos que irnos enterando de las disposiciones más importantes que contiene el Código Penal Integral. Para citar, por ejemplo, una de las infracciones del artículo 249, habla del maltrato de animales y será sancionado de 3 a 7 días de prisión. Para citar otro ejemplo, ¿no? Por supuesto. Maltrata al animalito, va a la cárcel 7 días. ¿Era necesaria toda esta normativa? Las leyes se crean para que sean respetadas. Yo creo que en el Ecuador siempre ha habido una legislación bastante abundante. El problema es que
tenemos los ecuatorianos entender que debemos cumplir con lo que debemos hacer. Por ejemplo, si nosotros en nuestra familia educamos a nuestros hijos de una manera suficiente, diríamos, ¿qué significaría suficiente? Que sean respetuosos con los demás, que tengan una costumbre de no lanzar basura en la calle, que sepan saludar y mantener un respeto y paz en ciudadana. Yo creo que vamos a tener una buena influencia posteriormente para el convivir con todos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se rompe el esquema social es cuando tiene que actuar la ley. Exacto. En el derecho civil, el derecho administrativo... Es para enderezar algunas cuestiones que han venido ocurriendo en la sociedad, ¿no? Se endereza la sociedad y se endereza diciendo... O sea, esta ley busca eso, ¿no? Va a sancionársele si hace tal cosa que... Si usted pega al animalito, va a la cárcel. Si usted contamina el ambiente, va a la cárcel. Si usted no afilia a su trabajador, va a la cárcel también. Pero para mí ahí hay un problema. ¿Ya? Un comentario quiero hacer, es mi punto de vista, respetando el de los demás. Yo creo que se está afectando al derecho al trabajo totalmente. Ha habido una cantidad de despidos ya por esta condición. ¿Sí? Totalmente, porque, mire, hay familias enteras, especialmente yo digo en clase media, que es una clase sándwich que tiene toda una condición dentro de la sociedad y que por obvias razones paga impuestos y una cantidad de situaciones, pero también tiene servicio. En el Ecuador tenemos una cosa que es importantísima, tenemos servicio doméstico, lo que no existe en otros países. Yo no sé por qué nos hacemos tanta complicación. A veces yo creo que las condiciones sociales que vivimos en el Ecuador todavía nos permite tener servicio de seres humanos, no tecnificación, no maquinaria que nos sirva. A veces tal vez una secadora o una lavadora puede ser mejor que tener una empleada. Eso va a cambiar nuestra constitución cultural y social. Yo creo que estas cosas tienen que ser analizadas. Yo creo que el Código Orgánico Integral Penal y Procesal Penal va a entrar a prueba. Yo considero que un tiempo de 12 meses será cortísimo para ver cómo vamos reaccionando los ecuatorianos frente a esta condición de que ya nos van a topar desde los actos de culpa, del deber de cuidado, de una posición de garante, de todo lo que significa presumir la culpabilidad del ser humano, de la persona. Entonces, nos vamos a dar en cuenta también que tenemos ahora cámaras en varios lugares para establecer la seguridad. ¿Qué pasa en la prueba? En la prueba documental, por ejemplo, todos esos videos que se obtienen y todo lo que se filma públicamente está sirviendo de prueba. Entonces, van a entender las personas que hacer una infracción de tránsito ya no va a ser muy fácil. Porque no nos educamos. Yo creo que también tenemos que ponernos la mano en el pecho y hacer la media culpa a todos los ciudadanos, ¿no? Pero por obvias razones eso tampoco justifica que se amplíen, por ejemplo, los delitos de seguridad interior del Estado, todo lo que significa la protección del poder, todo lo que es el desacato, todo lo que significa represión desde el gobierno y el Estado, porque eso trae consigo una cantidad de cosas. Si la Fiscalía nace de la Procuraduría y el Procurador es el abogado del Ejecutivo, estamos hablando claramente que el Ejecutivo está controlando. Ya estamos viendo. Y el ejemplo más directo ha sido en la ciudad de Guayaquil con el señor gobernador de allí, cuando se ha pronunciado directamente sobre el Código Integral y qué va a hacer la gobernación en ese aspecto. No ha dejado que se pronuncie la Fiscalía, no ha dejado que se pronuncie la Judicatura, no ha dejado que se pronuncie en el Consejo de la Judicatura. Eso significa que un representante del Ejecutivo está comenzando a dar directrices. Yo creo que estas cosas sí deben tener cuidado. Si nosotros tenemos que la Policía Judicial nace de la Policía Nacional, que pertenece al Ministerio del Interior, también es Ejecutivo. ¿Quién es el auxiliar del fiscal y del juez? El Policía Judicial, el técnico en ese momento. ¿Y eso qué significa? Que estamos controlando también a través del Ejecutivo. Nosotros en el Ecuador debemos ser muy objetivos en estas cosas. Yo siempre invitaré como ecuatoriano y como abogado que soy a que todos los ecuatorianos entendamos en lo que estamos ingresando. A veces nos vamos a sorprender cuando un pariente termine por flagrancia en la cárcel. Mire, 9 jueces, por lo menos en Pichincha, 9 jueces fueron directamente incorporados a flagrancia. Usted ve que en Guayaquil, otro ejemplo, ya se hace procedimientos directos. Los procedimientos directos, ¿qué significa?
que pueden directamente el fiscal intervenir y en 10 días solucionar el problema. Los procesos se han hecho mucho más cortos, celeridad, etcétera, pero el proceso en efectivo lo que va a pasar es de que, por obvias razones, la flagrancia ha sido la justificación de todo y los procedimientos directos van a los actos de flagrancia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A través del derecho procesal, un control social criminológico directo. Yo creo que en esa parte tienen que entender también que hay procedimientos especiales para los infractores de tránsito. Pueden terminar diciendo, sí, yo cometí la infracción y lo que quiero es que me sancione. ¿Eso qué quiere decir? Que nos hacen perder el principio de presunción de inocencia. En un Estado constitucional y garantista, perder un principio de presunción de inocencia significa ir frente y contra los derechos humanos. Entonces hay muchas situaciones que están pasando con este Código Integral que es sumamente amplio. Habría que analizarlo muchas horas. Pero yo creo que en esencia eso es lo que más o menos nos debería preocupar. Básicamente en lo que tiene que ver también con el control de drogas. Habrá que controlar mucho el pitufeo que se llama. ¿Por qué? Porque una persona dice que puede transportar o tener 10 gramos de marihuana, por ejemplo. Pero si yo tengo una cantidad en mi casa y voy cada vez llevando 10 gramos, todos los días, todo el tiempo voy a tener 10 gramos. Al final me podré convertir en un tenedor de droga, de un consumidor de droga que estoy haciendo cuando yo reúne una gran cantidad en un lugar determinado, que puede ser mi caso o cualquier otro lugar. Entonces yo creo que estas cosas sí deben tener un poco de cuidado, porque esto también ya ha sido aplicado en otros países. A veces hablamos mucho de Europa continental y no continental. El sistema acusatorio adversarial es norteamericano. Nosotros tenemos el proyecto directo desde Estados Unidos. Nosotros tenemos que entender que Alemania tiene mucho que ver en el funcionalismo que ha sido copiado por España y otros países, y nosotros lo traemos a Ecuador y a Latinoamérica. También hay lugares que tenemos que irlos observando y cuál ha sido la proyección. Miren ustedes, por ejemplo, el tercer producto que se siembra en Estados Unidos es la marihuana. El mercado interno tiene que a sus consumidores abastecerlos. Entonces, aparte de controlarse nuestros países por producción de drogas, etcétera, o cuales fueren, pero tenemos esa realidad. ¿Qué ha pasado en esos países? Ya no ha habido sanciones para las personas que consuman o tengan. En los delitos de peligro abstracto, que se llama, el simple tenedor comete un delito de peligro abstracto. ¿Por qué? Porque va contra la salud, va contra la salud pública, va contra la misma población, va contra todas las personas que están al lado de él, y por obvias razones eso hace que se violen varios bienes jurídicos. Pero estos delitos de peligro abstracto que no tienen sujetos para sancionar de carne y hueso, tienen que ser tomados como política criminal de una manera genérica. Y en ese sentido ha pasado en el Código Orgánico, que para mí ha tenido muchas reformas antes de entrar en vigencia desde el 10 de agosto. Ya tenemos toda la parte de la Unión Europea que incluso nos dice que tenemos que reformar todo lo que se llama propiedad intelectual. Y ya tenemos también el Código Económico, que Vicente se ha podido observar que es todo un código. Y un código es un brazo legal muy importante. En realidad es un tema muy amplísimo, nos podríamos pasar horas de hora con esta explicación y yo quiero agradecer al doctor Ramiro Román por esta explicación. Nosotros hemos tratado de no intervenir porque se trata de un tema bastante complejo. Yo creo que el país va a ser un laboratorio, como dice él, al menos en los próximos 12 meses, a ver cómo nos vamos adecuando los ecuatorianos a este nuevo Código Penal Integral. Por lo demás, me parece que es interesante que nos vayamos enterando poco a poco de su contenido. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido. Hemos invitado esta mañana al doctor Ramiro Román, un reconocido penalista quiteño, para hablarnos de la vigencia del nuevo Código Penal Integral.